Que hermanos, Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias a todos y cada uno de vosotros por los que estamos aquí. Le damos gracias al Señor. Gracias también, hermanos, por todos aquellos que han dedicado o han sacado un poco de su valioso tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor a través de las redes sociales. A través de las redes sociales nos estamos dando cuenta que están escuchando la palabra del Señor y eso es bonito. Lo mejor de eso, hermano, es que no se quede con ese mensaje, envíelo, reenvíe ese mensaje, porque es el momento, hermano, de que todos y cada uno tomemos en serio la bendita palabra del Señor. Tomemos en serio la Biblia, esa Biblia que todo el mundo tenemos, porque paradójicamente es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, y paradójicamente lo decimos porque es el menos leído sobre la faz de la tierra. El diablo no quiere que tú leas la palabra del Señor, y recuerden que la Biblia no contiene la palabra del Señor, la Biblia es la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, ¿quiénes han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia fundada no en ningún sitio, sino que fue en el día de Pentecostés. Ya, como todos los apóstoles estaban orando junto con María, la Virgen, y todos los que estaban orando, no le estaban orando a María, sino que estaban orando, estaban llenos de la palabra de mi Señor Jesucristo, esperando que llegara el Espíritu Santo. Y sabemos que el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, y ya sabemos qué es lo que sucedió. Ahora estamos nosotros llenos del Espíritu Santo porque sabemos que mi Señor Jesucristo marchó, y estamos llenos del Espíritu Santo esperando ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. Amén. Hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el libro de Isaías 57, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6. Tome en cuenta la palabra del Señor, tomémosla en serio, hermano, porque la palabra del Señor sistemáticamente todas las profecías se están cumpliendo, la estamos viendo frente a nuestros propios ojos, simplemente de que no queremos tomar en cuenta a Dios, y como dice Romanos 1:28, que por no tener en cuenta a Dios, Dios les envía un espíritu de engaño para que hagan lo que no conviene, y eso es lo que estamos viendo actualmente. La palabra del Señor escrita está en el capítulo 57 de Isaías, desde el versículo 1. Un amén cuando ya lo tengamos listos. Amén. Gracias, hermano, nuevamente. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar, terminando el estudio. Vamos a orar por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, especialmente hace poco. Mi concuñada Celia, Dios la bendiga, vio marchar a su ser querido, a su mamá, y terminando el estudio vamos a orar por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos y que tienen un hueco en el corazón y no tienen esperanza, esa esperanza que nosotros tenemos, sabiendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos, dice la palabra del Señor, todos los que andan delante de Dios. Escuchen bien la palabra del Señor: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Pregunta el Señor: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enforneceis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis
los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramarás tu libación y ofreciste presentes. Dice el Señor, ¿no habré de castigar estas cosas? Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, en tu mano nos ponemos el día de hoy, Señor. Hónranos con tu presencia, oh Padre Santo. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los que estamos en el grupo, a todos y cada uno de los que van a escuchar tu santa palabra a través de las redes sociales, Señor. Úngenos, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Háblanos, Señor, con esa autoridad, Señor, y con el poder de tu palabra, Señor, para que quebrante nuestros corazones que están como una piedra, Padre Celestial. Y no queremos escuchar tu palabra, Señor. No la queremos tomar en cuenta, Señor, y no la tenemos en serio, no la tomamos en serio, Padre Santo, porque es el momento, Señor, de darte gracias, Señor, por habernos llamado a nosotros, Padre Santo, a escucharte, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, Padre Celestial, porque conscientes somos, Señor, de que no somos nosotros los que hablamos, sino tu Santo Espíritu a través de estos tus humildes, tus siervos, Padre Santo, este grupo de oración, Adonai Jireh. Padre amado, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, el día de hoy, Señor. Respalda, Señor, este estudio. Que tu palabra, Señor, esa palabra que sale de tu boca, no regrese a ti vacía, Padre Celestial, sino que haga, Señor, lo que tú quieres, ese motivo por la cual tú, oh poderoso Dios, la enviaste, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, por todas estas familias, Señor, que tienen el corazón roto, Padre Santo, porque han visto marchar a sus seres queridos, Señor, o quizás los tienen en un hospital, oh Padre Santo, enfermos, y sin saber qué hacer, oh Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por esas familias, Señor, para que seas tú manifestándose a través de cualquier persona que tú envíes, Señor, al lado de ellos, Padre Santo, para que les digan, Padre Celestial, de que solamente hay un doctor de doctores, un Señor de señores, y se llama mi Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Te damos gracias, oh poderoso Dios. Respalda este estudio, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos a todos los que se van a conectar el día. Tomen asiento, por favor. Tomen una tablita, apunten todos los versículos. Ahí tienen un bolígrafo. Si no tienen un bolígrafo, por favor, lo pueden pedir. Para que hagamos remembranza de todos estos versículos en nuestras casas. Un estudio bíblico por lo general siempre dura una hora y media, pero lo mejor es estar en contacto con Dios, hablando con Dios todos los días, a toda hora, porque así es que dice la palabra del Señor, y exhortando a todos los que están a nuestro alrededor para que piensen y tomen en serio la bendita palabra del Señor. Hermano, ya saben que trabajo en una funeraria y trabajo con la muerte hace 33 años. De una forma u otra siempre he estado trabajando con la muerte. Y estamos viendo, dice la palabra del Señor, que delante de la aflicción es quitado el justo. Hermano, estamos viendo todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Vale la pena recalcar todos los terremotos, los tsunamis, lo que se habla de mi Señor Jesucristo mismo dijo que se iba a haber guerras y rumores de guerras. Y lo más casual es que dice la palabra del Señor que cuando se escuche, no cuando haya, cuando se escuche paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este momento? El Señor está, como dice la palabra del Señor, perece el justo. Muchas personas, incluso cuando hubo la pandemia esta del COVID-19, muchos pastores
Muchos líderes de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, ellos durmieron, fueron levantados, se los llevó el Señor. Y todo el mundo, pero ¿por qué si esta persona llevaba la palabra del Señor, si esta persona era justa, si esta persona era buena? Pero dice la palabra del Señor, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Dice, entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Muchos de nosotros, hermanos, estamos trabajando para el Señor y ya me conocen. Soy un siervo de Dios, un llamado del Señor me hizo con un cáncer. De hecho, 2, y ustedes mismos lo saben. Básicamente, la ciencia, los médicos, me dijeron que en 33 días me iba a morir hace 9 años. Hace 9 años me dijeron eso. Pero mi Señor, Él me habló y me dijo, tú todavía no te vas a morir. Y tenía un propósito y estuve buscando el propósito por varios tiempos, a pesar de que empecé a escucharlo a Él a través de la palabra del Señor, porque es el momento de pensar en ello. El Señor nos está sacando de allá, de esa zona de confort donde nosotros estamos, donde tenemos trabajo, donde estamos jóvenes, donde podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero hoy vamos a hablar también de algo muy importante, de la aflicción. ¿Qué es la aflicción? De lo que viene, de lo que está sucediendo y lo que vendrá. Y mi Señor Jesucristo en la palabra del Señor lo ha dicho constantemente, que habla de 7 sellos, habla de 7 trompetas, habla de 7 sendas, grandes copas de la ira de Dios. Mucha gente siempre dice, no, es que Dios es amor. Y Dios nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Sí. Pero hemos tergiversado ese mensaje que Dios nos ha dado y lo hemos convertido es que Dios nos mandó a acostarnos los unos con los otros. O nos mandó a que nos armáramos los unos contra los otros. Hemos tergiversado la bendita palabra del Señor. Y estamos viendo que Dios está preguntando de quién os habéis burlado. O de quién creéis que se van a burlar. Porque de Dios no se burla nadie. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ya? Mucha gente, como dice la palabra del Señor y Dios diciendo, contra quién ensanchaste la boca. Mucha gente como nosotros, yo era así, hermano, yo era un necio. ¿Y el necio qué es? Una persona que no le cree a Dios. Bueno, me dice Salmos, la palabra del Señor lo dice. El necio cree en su corazón que no hay Dios. Es un ateo. Y yo, gracias al Señor, soy un teísta de tiempo completo. Lo contrario a ser ateo. El ateo no cree en Dios o cree que Dios está muerto. Mientras que los teístas nosotros creemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios existe. Que a Dios lo vemos en toda la creación. La creación habla de nuestro Dios. Ahora, hermanos, nos vamos ¿de qué habla la palabra de Dios cuando dice que de delante de la aflicción es quitado el justo? Muchos justos están marchando. Estamos viendo hombres y mujeres justos. Se están marchando y no pensamos que delante de la aflicción es quitado el justo. Vienen cosas terribles. Si lo que usted cree que ha visto o que ha pasado es terrible, espere que venga el anticristo. Espere que abran los 7 sellos. Esperen que suenen las 7 trompetas. Esperen que se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Acompáñenme al Apocalipsis, capítulo 8, versículos 2 y 5. Vamos a hacer un estudio hablando de una de las cosas de la aflicción, de dónde nos quiere sacar el Señor. El Señor está llevándose personas porque personas de que el Señor sabe que no van a aguantar la aflicción que viene, no van a aguantar la hambruna que viene, no van a aguantar ese descalabro de la economía que viene. El Señor está quitando personas y no hay quien entienda eso, que delante de la aflicción es quitado el justo. Ahora, la palabra del Señor nos habla claramente de que el Señor nos va a quitar antes de que venga el anticristo. ¿Qué va a haber cuando aparezca el anticristo? Va a haber 7 años de tribulación y gran tribulación. De eso nos quiere salvar el Señor. Y es el momento de que nosotros vengamos al Señor, busquemos al Señor mientras pueda Él ser hallado.
Dice la palabra del Señor y vamos a hablar de algo muy importante, de lo que vio Juan, ese apóstol amado. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 5, dice Juan: luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Mire Juan donde estaba. Juan fue llevado al futuro. Juan fue llevado allá delante del trono del Señor y él vio todo esto. El Señor le mostró todo esto. Entonces vi y se paró ante el altar este otro ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. A las oraciones de todos los santos. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor misma dice que el Señor no escucha a todo mundo. Todo mundo le pedimos al Señor, pero el Señor no escucha todas las oraciones. Dice la palabra del Señor, la vamos a encontrar, dice que el Señor no escucha todas las oraciones, pero si Él ve a alguien que es temeroso de Dios, Él mismo va a escuchar la palabra del Señor. A ese sí oye. Dice, entonces, delante del trono, y añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario. Miren lo que tomó él. El incensario lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción, delante de la tribulación y gran tribulación es quitada la iglesia. Este hombre todavía no ha aparecido. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aún permanece aquí en la tierra. Y muy pronto sonará una trompeta. Y esa iglesia será llevada al cielo. Suena a película, ¿cierto? Suena a Hollywood. Pero de la misma manera que se habló del diluvio, nadie creía que iba a haber un diluvio. Que iba a llover mucho y llevaba mucho tiempo sin llover. Pero Dios le dijo, haz el arca y le voy a dar a esta generación 120 años. A la generación de ahora nos dieron 70 años. Porque mi Señor Jesucristo mismo dijo que cuando la higuera reverdezca, Jerusalén, cuando la higuera reverdezca, sabed que el verano está cerca. Y dijo que esta generación, la generación 70 años, recuerden que en el 2018 Israel cumplió 70 años como nación después de que nació el 14 de mayo de 1948. Quiere decir, hermano, que estamos, porque me dice la palabra del Señor, esta generación de 70 y los más robustos 80. Quiere decir que estamos en 10 años en rojo, donde están sucediendo todas las cosas. Sistemáticamente están sucediendo muchas cosas y se están escuchando líderes religiosos que incluso en vez de estar llevando la palabra del Señor, están hablando del medio ambiente, están hablando de otras cosas. Ayer solamente me di cuenta que ya tenemos el tercer papa en el mundo. Ya no solamente está Bergoglio y Rosen Ratzinger, sino que ya hay otro papa. Hicieron un conclave en Europa y ya tenemos otro papa. Los católicos tienen el tercer papa. Porque ellos mismos están mirando todas las falencias que tiene este religioso, que ya en vez de hablar de la palabra del Señor y decir que mi Señor Jesucristo viene, se está metiendo en cosas del medio ambiente. Y entonces estamos mirando que siempre me preguntaba, bueno, si este es el medio ambiente, ¿dónde está la otra mitad? Entonces como que ya apareció la otra mitad del medio ambiente. Porque no habla sino del medio ambiente ese Señor, en vez de hablar de santidad, de esperar a mi Señor Jesucristo en santidad. Y no lo habla, por eso le hicieron ese conclave esta semana. Y ya tenemos el tercer papa, pero ese no es el estudio, para que nos demos cuenta.
¿De qué está hablando la palabra del Señor? De la aflicción es quitado el justo. Hermano, acompáñenme en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano, los terremotos se están agudizando en este tiempo. En este tiempo que la palabra de Dios misma lo dice, y que Juan dijo que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Están habiendo sistemáticamente terremotos, pero sabemos y estamos esperando, y sabemos, los que estamos aquí en los Estados Unidos, más que todo, los que conocen la gran falla de San Andrés, ese terremoto que supuestamente está pronosticado para dentro de 28 años, lo estamos esperando, pero eso va a suceder pronto. De la misma manera como en Nepal había un terremoto que lo habían pronosticado a 70 años y se les adelantó 70 años. Se les adelantó 56 años. Entonces ese terremoto es el que estamos esperando, la gran falla de San Andrés, que no solamente destruirá parte de los Estados Unidos, sino parte de Canadá y de varios países, empezando de México para abajo. Para que nos demos cuenta de qué nos quiere salvar el Señor, cuál es la aflicción, que delante de la aflicción es quitado el justo. Para que no vivamos esas cosas. De eso está hablando la palabra del Señor, hermano. Lo que estamos mirando, hermano, es que en los últimos años, lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano, que los mismos están preocupados, los sismólogos, que en 50 años ha temblado más que en 300 años juntos. Si usted tiene o baja la AP que te manda ese registro de los temblores, sismos, está temblando constantemente, y eso no lo están pasando. Cuando el terremoto pasa de 5 en la escala de Richter, ese sí lo pasan. Porque los noticieros son así, son amarillistas, elitistas. Cuando pasa un terremoto, entonces el terremoto pasa de 5, 6, 7, y ya tumba un edificio y todo eso sí lo pasan. Eso es como lo que pasa cuando alguien agrede a algún funcionario o algún famoso o esposo de alguna famosa, le dan noticias todos los días. Pero una persona que va en la calle, una persona común y silvestre, la agreden en la calle, a ese no lo pasan. No, ese es como dicen coloquialmente los venezolanos, ese es un pata en el suelo. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo ahora, hermano. De lo mismo, hablando de los sismos. Los sismos pequeños de 5 para atrás no los están anunciando, pero constantemente está sucediendo eso. Dice la palabra del Señor que no solo eso. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Escuchen lo que vio Juan. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso es esa es la aflicción de la que está quitando el Señor en este momento, y de esa es la aflicción que nos quiere salvar el Señor cuando suene esa trompeta. Incluso los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, que estemos preparados, andando en santidad, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Mire lo que está hablando, hermano, granizo. Si me acompaña en Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor, vamos a dar cuenta de que fuera de todo lo que está sucediendo, va a haber una granizada que nadie la ha visto en el mundo. Nadie la ha visto en el mundo. De esa es la aflicción que está hablando Isaías. Hablando el Señor a través del profeta Isaías. Que es quitado el justo delante de la aflicción. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, los ángeles que tenían las 7 trompetas, recuerde que son 7, se dispusieron a tocarlas. Pero miren lo que sucedió con el primer ángel. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. De lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo actualmente, hermano,
Hermano, esa remitida, lo que está sucediendo actualmente afectará toda la vegetación. Quiere decir que Bill Gates, como está comprando todas las tierras que producen alimentos, a ese señor también le va a ir mal también, con todo lo que ha hecho. Afectará toda la vegetación. Toda la hierba en las ciudades, hermano, lamentablemente en las ciudades, la gente, los de dinero, los que tienen dinero, aquellos que tienen mucho dinero, ven un árbol en la calle y lo convierten en dinero, lo convierten en un sitio donde ellos pueden hacer una casa, un edificio. Y están acabando incluso con eso. Pero miren lo que está pasando, lo que va a pasar en la palabra de Dios misma lo dice, y va a desaparecer todos los árboles, los poquitos árboles que hay en nuestras ciudades desaparecerán y ocurrirá una gigantesca catástrofe. Hermano, la producción agrícola se va a ver mermada. Los alimentos, hermano, se va a ver mermada estrepitosamente. Ya lo estamos viendo. Lo estás viendo tú, que vives en Colombia, que vives en Venezuela, que vives allá en Salvador o en México. Lo estás viendo. Incluso en España, que también tengo familia y tengo muchos amigos allá que también lo están viendo. Lo están viendo los que viven aquí en los Estados Unidos. Sí lo estamos viendo. Y eso que todavía no han sonado las trompetas. Y eso que todavía no se han abierto los sellos del Apocalipsis. Démonos cuenta, hermano, de lo que está sucediendo actualmente. Y esa granizada será tan torrencial, hermano, y tan destructora, que el Señor la tiene preparada, hermano. Eso no es nuevo. El Señor la tiene preparada desde una anterioridad remota. Lo digo yo. ¿Cómo lo sé yo? ¿O cómo lo puedes saber tú? Acompáñame al libro de Job, capítulo 38. Hermano, esta granizada está preservada, hermano, como un instrumento de venganza letal para estos días. Porque así lo dice la palabra del Señor. A fin de ser empleada, hermano, como un azote contra la humanidad. Esa humanidad que se ha vuelto rebelde, necia, delante del Señor. Porque así estábamos nosotros. Y todavía lo estamos haciendo, hermano. Somos esa generación, hermano, que no tomamos en cuenta a Dios, al Rey del universo, al que lo creó todo. Y eso lo tiene reservado con antelación, hermano. Estaba mirando, dice un versículo, vamos a ver si lo encuentro por acá. Dice Isaías. La palabra del Señor en Isaías, capítulo 13, versículo 5 y 7, dice la palabra del Señor. Vienen de lejana tierra, dice la palabra del Señor. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de por allá, bien arriba, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Hermano, esto fue pronosticado profetizado desde muchos años atrás, y dice la palabra del Señor en Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Le pregunta el Señor a Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Dice el Señor, ¿has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos de granizo? El Señor ya tiene preservado su allá listo como azote para toda la humanidad. Dice, ¿has visto los depósitos de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? ¿Para el día de la guerra y de la batalla? Le pregunta Dios a Job. Hermano, es tan fatal esto, hermano, que lo que la palabra del Señor nos está diciendo el día de hoy. Y guarda esa palabra en su mente y en su corazón. Yo no te quiero asustar, te quiero prevenir. Te quiero prevenir porque el Señor ya lo hizo conmigo. Yo no conocía esto, hermano. Yo andaba vagando por el mundo, en mi zona de confort,
en esa zona de confort. Pero es tan fatal lo que nos dice la palabra del Señor en el Apocalipsis y en muchos libros, empezando con Job. En Ezequiel capítulo 13 nos habla incisivamente de esto. Capítulo 13, versículo 3. Ezequiel dice: por tanto, así ha dicho Yahvé. Llámalo como los tiene escrito en tu Biblia. Jehová, Adonai Dios. Dice: así ha dicho Adonai el Señor: haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y una lluvia torrencial vendrá con mi furia, y piedras de granizo con enojo para destruir. ¿Recuerdan lo que está diciendo la palabra del Señor? En este momento, la palabra del Señor nos está previniendo de todo lo que está por acontecer, hermano. Pero Isaías fue mucho más allá. En Isaías capítulo 30, versículo 30, la palabra del Señor dice de esta manera: el Señor, Adonai, hará oír su potente voz y hará ver cómo descarga su brazo con furor en su rostro y llama de fuego consumidor. Dios no solamente es amor, miren lo que dice la palabra del Señor. Con su fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. Miren lo que está hablando el Señor, hermano. Mucha gente dice: no, yo no le tengo miedo a eso. Incluso ya la gente ya no le tiene miedo a un terremoto. Eso pasa constantemente. Eso pasa constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? La misma palabra de Dios misma lo dice. La gente lejos de arrepentirse. La gente lejos de pedir perdón al Señor. Ya se está escuchando. Pero se va a escuchar más cuando esto acontezca. Optará la gente por insultar a Dios, por maldecir a Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que yo, estando en Europa, donde hay mucho ateo, escuché a mucha gente maldecir a Dios cuando caían granizadas, pequeños granizos como una bola de ping-pong, y ofendían a Dios. Pero espere lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, déjeme decirle, estuve mirando en el internet, y usted lo puede mirar tranquilamente, para que nos demos cuenta, hermanos. Un talento, como dice la palabra del Señor, dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Hermano, si usted busca en el internet, actualmente el peso de un talento, haga la conversión, el peso de un talento equivale a 34 kilos. 34 kilos, no libras, 34 kilos. Mire lo que tiene reservado mi Señor para todos los rebeldes, necios que estemos sobre la tierra, que nos hayamos quedado en el día del arrebatamiento de la iglesia. Puede buscarlo, haga la conversión. 34 kilos. Y dice la palabra del Señor que si la gente, y se lo digo de verdad, porque trabajé mucho en la agricultura allá en España con muchos agricultores, muchos ateos. Y cuando caían esas bolas de ping-pong, que dañaban los coches, dañaban la hierba, dañaban todo, decían cantidad de vulgaridades a mi Señor. Y no sabe cuánto me dolía, a pesar de que todavía no había venido a los pies de mi Señor Jesucristo. Pero mire la palabra del Señor, que va a caer ese grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Acompáñenme al Éxodo capítulo 9. Al Éxodo capítulo 9. Y si bien es cierto que los juicios de este futuro serán inclementes, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor también en el pasado mostró su furia contra los rebeldes, contra aquellos que se negaron a arrepentirse a tiempo, hermanos.
aquellos que no se humillaron delante del Señor. Solamente basta con recordar en este versículo, en este capítulo, versículo 20, lo que le sucedió a los judíos cuando vivían en Egipto, o más bien lo que le sucedió a los egipcios cuando los hebreos vivían junto a ellos. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que el Señor nos está sacando, al igual que Moisés, nos está sacando de esa zona de confort. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos salido de nuestros terruños, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, donde nosotros vivimos cómodamente, donde nosotros tenemos hasta una o dos casas, incluso si sumamos la casa de la mamá, del papá, vamos a tener un montón de casas donde nosotros podemos vivir cómodamente? Pero el Señor nos está sacando de esa zona de confort como sacó a Moisés. Como sacó a Moisés. Y dicho sea de paso, algo muy importante. Moisés, hermano, vivió 40 años viviendo como un rey, como un hijo de Faraón, 40 años. Conocemos la historia. Ese guión de la historia, ese guión, porque la vida de nosotros es como un guión, como un guión que sacan para una telenovela, una película. Ese guión, 40 años, luego sabemos qué sucedió y por qué se fue a vivir 40 años donde Yetro, donde conoció a Séfora, su esposa, 40 años, y lo que sucedió esos 40 años que vivió en el desierto cuando sacó al pueblo hebreo de la esclavitud. Y vamos a mirar eso, hermanos. Dios sacó a ese hombre de esa zona de confort. Y algo muy importante, interesante, cuando nosotros vamos a un cementerio, vemos una cantidad de lápidas. Y en esa lápida encontramos el nombre del fallecido, incluso encontramos un epitafio. Pero lo que nos llama la atención es, nació el 5 de octubre de 1970, hablando de mí. Entonces, en el otro lado vemos un guión en la mitad y luego está la fecha de muerte. En la mitad de esas dos fechas hay un guión. Esa es nuestra vida. Ese guión es nuestra vida, porque naciste en este año, guión, moriste en este. Y Dios, no, de la misma manera a todos, como lo hizo con Moisés, lo hizo vivir como un rey, luego lo hizo vivir como un pastor, y luego lo llevó a sufrir básicamente en el desierto. Pero después del desierto, cuando viene la tormenta, después viene la paz. Después de que Dios te hace pasar por un desierto, viene lo mejor. Viene lo mejor, y lo mejor está en el cielo, lo mejor es mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto sucedió, lo que va a suceder ahora dentro de poco, sucedió en el pasado. Dice la palabra del Señor, capítulo 9 del Éxodo, versículos 23 y 26. Dice, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Adonai hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y Adonai hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Mire lo que dice la palabra del Señor. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. El Señor quita al justo delante de la aflicción, delante de la tribulación, delante de la gran tribulación que va a venir. Eso es lo que nos habla la primera trompeta. Déjeme, vamos ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a hablar de la segunda trompeta. Recuerden lo que miramos, lo que pasó cuando ese ángel tomó el incensario, ese incensario de oro, y lo llenó de fuego y de las oraciones de los santos. Ve lo que dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9, donde habla de la segunda trompeta, que básicamente el apóstol Juan en ese entonces, pues, hombre, no tenía ese léxico o esas palabras que se pueden denominar actualmente para lo que él vio en ese entonces. Dice la palabra del Señor, el segundo ángel tocó la trompeta
Y dice, dice Juan, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Dice Juan, o sea, él no tenía la palabra, esa palabra que nosotros tenemos actualmente, un meteorito, un meteoro grande. Dice que Juan, porque ese es el que viene, y muchos de la NASA y muchos de los científicos, lamentablemente muchos de esos se han desviado llevando teorías falsas. Llevando teorías falsas. Pero por ahí, como dice un filósofo, un sabiondo, dice sandeces, son sandeces aunque les diga un científico. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso es para decir amén porque es verdad. Amén, amén. Gloria a Dios porque es verdad. El mar no solamente se desborda cuando dice Juan que él vio eso. No solo el mar se desborda producto del aplastante impacto provocado por la caída violenta de este meteorito que la misma NASA lo ha dicho, que viene en camino. Viene en camino. El Señor ya tiene el día exacto, el minuto exacto para que ese meteorito llegue aquí. Porque dice la palabra del Señor que viene de lejos, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Amén, amén. Y el Señor te quiere librar, el Señor nos quiere librar de eso. Y ese es el momento de que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, no es cuestión de creer en Él, sino de escucharlo a Él y de amarlo. Y a Él y a su palabra, porque Él dice Juan 14, 23, porque el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y moraremos con Él. Amén. Pase lo que pase, hermano, Dios está con nosotros, Dios está aquí, ¿quién no cree? Amén. Gloria a Dios, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está aquí con nosotros, bendito y alabado sea el Señor. Y hay que creerlo por fe, hermanos. Ahora, mi Señor Jesucristo, Él nos habló de esto, de ese impacto que va a ocurrir dentro de muy poco en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Nos vamos a dar cuenta, hermano, que esta va a ser aplastante, hermano, y las cantidades de personas que se hallen en el mar, en esos cruceros, o quizás estén pescando, o quizás estén por ahí como están ahora en este momento, fragatas, donde lo que habló mi Señor Jesucristo, que se hablan de guerras, rumores de guerras, fragatas, ejércitos que ya tienen cercado a varios países lo que está sucediendo. Entonces dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Cómo anda la gente en este momento? Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quién dice amén? Es palabra del Señor. Hermanos, es el momento y se lo digo claramente, hermano. Mi Señor me dio este mensaje nuevamente para que tengamos en cuenta que la palabra de Dios no es un libro de cuentitos, de Caperucita, como lo dice mucha gente. Ay, esos son cuentitos que le contaron a alguien, no son palabra de Dios. Si me acompañan Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11, vamos a hablar un poquito, a ver si nos alcanza el tiempo para las 7. Vamos a hablar de lo que dice la tercera trompeta. ¿Qué sucede cuando suena esa trompeta? Esa estrella fugaz que incluso los científicos están hablando de ella en este momento, hermanos. Están hablando de ella y es tanto la ambición del hombre, es tanto la ambición del hombre que supuestamente
Dicen que ese grande meteorito que viene, dice que viene cargado de oro. Dice la palabra del Señor que ese meteoro que viene va a envenenar las aguas. Y justamente las aguas que nosotros tomamos, el agua dulce. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Otro meteoro, dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos. Aquí ya no cayó en el mar, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Busque lo que están hablando los científicos con respecto a esta estrella, este meteoro que viene. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Así dice la palabra del Señor. El Señor nos está advirtiendo lo que viene. Hermano, dice la palabra del Señor que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Aquellas personas que se han ido con Cristo en el corazón. Bienaventurados porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen adelante. A pesar de que nadie las tenga en cuenta. Si ayer no pude publicar, pero sí, como siempre, no dejo de hacer el estudio bíblico por la mañana, el devocional. No lo pude publicar, lo publiqué en Facebook, no lo pude publicar en el WhatsApp, no lo envié y pido disculpas por ello. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que nadie me puso un mensaje a decirme, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no lo puso? Nadie me mandó un mensaje diciéndome, hermano, es que me alimenta tu palabra a través de la red social. Nadie lo hizo. Porque lamentablemente mucha gente no está teniendo en cuenta a Dios ya. Y creen que para la palabra de Dios son cuentitos baratos que alguien le contó. Que alguien le contó a alguien y ese alguien las escribió. Porque hay que entender, hermano, que la palabra del Señor no viene de profecía humana, sino que santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Amén. No fueron borrachos, no fueron ninguna otra cosa. Fueron hombres santos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, es lo que habla la tercera trompeta, hermano, que es ajenjo. Busquen las redes sociales, escuchen noticias de lo que hablan los mismos científicos con respecto a ese meteoro que viene y te vas a dar cuenta cuál es el nombre que le pusieron a ese meteoro. Uno de los muchos meteoros que vienen directo a la Tierra. Y uno de ellos se llama ajenjo. Búsquenlo en las redes sociales y está escrito aquí en la palabra del Señor. El Señor nos está previniendo de lo que viene, hermano. Y podemos mirar también en la red social, buscar esa clasificación científica de lo que es el ajenjo. ¿Y por qué convierte las aguas? Hermano, el Señor está quitando al justo antes de la aflicción. Hermano, ¿cómo vamos a vivir sin comida? ¿Cómo vamos a vivir sin bebida? ¿Cómo vamos a vivir? El Señor nos quiere sacar de este mundo antes de que todo eso acontezca. Hablemos un poco de la cuarta trompeta, donde se oscurece el cielo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Dice Juan, miré, él estuvo en el futuro, miré y oía a un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay de los que habitan en la tierra! Recuerde que no está diciendo, ¡ay de la iglesia de mi Señor Jesucristo! No, la iglesia de mi Señor Jesucristo ya fue arrebatada al cielo. Aquí dice el ángel, ¡ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los otros tres ángeles! Amén. El Señor nos está advirtiendo, hermanos. Es decisión suya, hermanos, si usted quiere
tener en cuenta la palabra del Señor. Es decisión suya, hermano, si usted verdaderamente le quiere dar credibilidad a la palabra del Señor o quiere seguir viviendo en su mundo. Yo la verdad, hermano, yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque Él me sacó del mundo. Estoy en el mundo, pero ya no le pertenezco al mundo. Amén, amén. El mundo nos quiere absorber de alguna manera. Pero recuerde que mi Señor Jesucristo mismo dijo que el que ama más a su padre, a su madre, a su trabajo, a todo lo suyo, más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dice mi Señor Jesucristo. Ahora, hermano, esa cuarta trompeta, busquemos también en las redes sociales qué es lo que dicen los científicos de todo esto que está sucediendo. La tercera parte del día y la noche se convertirán en penumbras. En penumbras. Va a haber una densa niebla, hermano, una densa niebla que no te va a dejar ver más allá de tu nariz. Y hermano, si vamos a la palabra del Señor, Joel, ¿qué nos dice Joel en el capítulo 2, versículo 21? Que básicamente la palabra de Dios en este capítulo nos muestra que es una... que eso no solo sucedió en aquel pasado, sino que también sucederá ahora antes de la venida de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Joel capítulo 2, versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día. Dice, escuche, el día grande y espantoso de Jehová nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Esto no es mentira, hermanos. Dice Joel en el capítulo 3, versículo 15, dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Pero mire lo que sucedió también en el tiempo de los hebreos, en el capítulo 10 del Éxodo. Porque algo muy hermoso, hermano, es que fuera de 144,000 judíos, 144,000 judíos que se van a quedar a profetizar, a llevar la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada a los cielos. Con ellos van a quedar los dos testigos. Y estamos mirando, hermano, que los dos testigos, posiblemente uno de ellos pueda ser Moisés y el otro puede ser Elías. Porque la palabra de Dios misma nos da esa señal, porque en la transfiguración, cuando mi Señor Jesucristo se transfiguró, los apóstoles vieron que estaban con él Moisés y Elías en la transfiguración. Lo podemos leer también en Hechos. La palabra de Dios nos habla de esa transfiguración. Entonces la palabra del Señor nos dice, no nos dice claramente, pero nos da señales. Y cuando nosotros estamos constantemente estudiando, discerniendo la palabra del Señor, el Señor nos da señales de que posiblemente uno de los testigos pueda ser Moisés. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el antaño, como lo estuvimos leyendo ahora? Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 10, versículo 21 y 23. Dijo, Adonai Dios dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto, dice, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, dice la palabra del Señor, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero, dice la palabra del Señor, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Pero es el justo y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Si nosotros venimos al Señor y empezamos a vivir en santa y piadosa, esa santa y piadosa manera de vivir, Dios te va a levantar a los cielos, hermano. Dios te va a levantar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos un poco, hermano, lo que va a suceder, hermano, y esto es tenebroso. Entienda que de esto es lo que te quiere salvar mi Señor Jesucristo. De esto nos quiere salvar Dios. De esas hordas de legiones que ya básicamente lo que dice la palabra del Señor, y lo volvemos a repetir, donde dice la palabra del Señor, dice que la gente se iba a ir
en pos de los ídolos. En pos de los ídolos, dice, en pos de los en el capítulo 57 de Isaías que leímos anteriormente, donde dice, donde sacrificasteis a los hijos en los valles debajo de los peñascos. ¿Qué es lo que están haciendo muchos padres? ¿O qué hacíamos nosotros como padres? Nosotros le entregábamos a los ídolos nuestros hijos. Muchas personas le están entregando a los demonios nuestros propios hijos. Porque cada que tú te hincas a una imagen, a pedirle a esa imagen, la imagen no tiene oídos, pero no oye. ¿Quién es el que te va a escuchar? Un demonio. Y escucha, y tú le estás poniendo así en bandeja de plata a tu propio hijo, a tu esposo, tu matrimonio, tu trabajo, a un demonio. Eso es lo que estás haciendo. Si vas a orar, órale al Padre, órale al Hijo, lleno del Espíritu Santo. Si vas a pedirle al Padre, porque el Señor mismo nos enseñó a pedir en esa oración, en la única que existe en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que le pidamos de corazón. Dice la palabra del Señor en la quinta trompeta, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, dice Juan, y vi. Juan ya murió hace mucho tiempo. Y esto todavía no ha pasado, y Dios lo llevó al futuro para que viera, porque a él se le entregó la revelación. Y sistemáticamente nosotros, Dios está agarrando hombres y mujeres, llenándolos del Espíritu Santo, para que vengamos a entender la bendita palabra del Señor. Porque a pesar de que hemos estudiado teología, hermanos, a pesar de que hemos estudiado teología, en lo que estudiamos allá nunca nos enseñaron teología, pero no nos enseñaron la palabra del Señor. Y el Señor enseña a los que Él quiere que nosotros entendamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y mire lo diferente, aquí no cayó una antorcha, no cayó una piedra, dice una estrella. Dice: y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella no era una piedra, no era un meteoro, esta estrella era un ángel, porque se le dio la llave, dice la palabra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. Échale ojo. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Pero mire lo que salió del humo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder. Recuerden que Dios es permisivo para todo esto que va a suceder. Y de todo lo que está sucediendo. Y muchas veces cuestionamos: ay, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Espere que, y van a preguntar: ¿dónde está Dios cuando esto va a suceder? Dice: del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente, dice, sino solamente a los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquí está hablando de esos 144,000 hombres que van a quedar, que van a ser sellados con el Espíritu Santo, y esos 2 testigos. Ya la iglesia no está aquí, nosotros ya somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo cree? Amén, amén. Nosotros ya somos, si tú tienes a Cristo en el corazón, ya eres sellado con el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de esto, pero no se les permitió. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 9. Pero no se les permitió que los mataran, solamente que los hiriera, que los atormentasen 5 meses. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentase 5 meses. De lo que hemos venido hablando. Las vacaciones que va a tener la muerte y el infierno por esos 5 meses. Que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Dice, versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte. En ese lapso de 5 meses, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán.
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermano, es aterrador. Mucha gente en este momento, por muchas razones, pequeños o grandes problemas, se están suicidando. Y aún tienen esa libertad de hacer lo que quieran con sus vidas. De una u otra forma lo están haciendo por pequeños o grandes problemas. Unos porque han visto que en lo que confiaban lo han perdido. Quizás porque la misma tierra se les ha llevado las aguas, se les ha llevado su casita o algo, lo han perdido todo, han perdido el trabajo, han perdido la fe, han perdido todo. Y la última válvula de escape que la gente busca es suicidarse. Otros porque han abierto cuentas en esos bancos virtuales de Bitcoin y toda esa historia, y esas empresas han quebrado porque lo estamos leyendo constantemente en las noticias. Y esta gente, incluso uno de ellos, se tiró de un edificio en Nueva York, en Manhattan, básicamente hace poco tiempo. La gente se está suicidando de una forma u otra. Pero va a llegar un momento, la aflicción, el justo es quitado de la aflicción. El que es temeroso de Dios va a ser levantado cuando suene esa trompeta, hermanos. Y de eso nos quiere salvar el Señor. De eso nos quiere salvar el Señor. Dice, hermano, que en ese entonces buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Huirá de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos que soportar todo lo que se viene contra la humanidad, contra todos los moradores de la tierra, contra todos los que aman más al mundo que a Dios. Tomen en cuenta eso, hermanos. Dice la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que dice la séptima trompeta. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, hermanos. Vamos a dejarlo ahí para que nos demos cuenta. Acompáñenme en la palabra del Señor. Vamos a recalcar este versículo que es de lo que estamos hablando, de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. A eso nos convoca el Espíritu Santo el día de hoy. Para que no nos entristezcamos cuando un ser querido, sabiendo que se fue con mi Señor Jesucristo en el corazón, sabemos que esa persona está mejor que nosotros. Como ayer, hermanos, estaba comentando yo a mi esposa, atendí un servicio, no es de mí decirlo y mucho menos de ustedes saberlo, pero vi algo en ello de que era una iglesia supuestamente cristiana, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor me mostró algo que me dejó a mí horrorizado. Que se lo está diciendo a la hermana Alicia, mi esposa, que no era indescriptible decir, bueno, ¿cómo estaba esa iglesia? Y el Espíritu Santo me mostró que el único que estaba vivo era el que estaba en el ataúd. Fue horroroso. Nunca me ha sucedido en 33 años que llevo trabajando con la muerte. Y en muchos años llevando servicios a iglesias incluso de inconversos. Iglesias donde no conocen de la palabra del Señor, pero quedé horrorizado, que era supuestamente una iglesia cristiana. Quedé horrorizado y el Espíritu Santo me mostró básicamente que el único que estaba vivo era el que estaba en el ataúd. Y de ahí fue que el Señor me puso este versículo y se los dije, porque tuve la oportunidad, como siempre lo hago, cuando el Señor me da oportunidad de hacerlo, de compartirle la palabra del Señor en el servicio. El Señor me puso este versículo. Guárdenlo en su mente y en su corazón, hermano. Isaías 57.1. Isaías 57.1. Y podemos leer el 2 también. Dice la palabra del Señor. Ya lo leímos, pero guárdenlo en su mente, guárdenlo en su corazón. Para aquella persona que ha visto marchar a su ser querido, para aquella persona que todavía se pregunta, pero ¿por qué el Señor se los llevó? Porque hay personas que se están acostando y básicamente eso le sucedió a esta persona que llevé ayer a este servicio. Esa persona se acostó y amaneció dormida, muerta pues. Dice la palabra del Señor 57.1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien
entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Dice la palabra del Señor en el 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Ayer fue hermoso, hermano, pero la verdad que me quedé horrorizado con lo que vi. Y es primera vez que me sucede esto, hermano. Y no habían 2 o 3 personas, habían muchas personas en la iglesia. Se supone que era una iglesia cristiana. Pero la verdad que me quedé horrorizado. Y hermano, yo sé, para ti Celia, para Claudia Tobar, para la hermana Evelyn, para el hermano Lester, para aquellas personas, para mi esposa también, que ha visto marchar a su ser querido, para muchos, Olmedo, para la familia del hermano Mariano, para todos los que han visto marchar a sus seres queridos, hermano. Y si usted sabe que ese ser querido se fue con mi Señor Jesucristo en el corazón, hermano, entienda esto, hermano, que regocíjese, regocíjese. Porque dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Donde la palabra de Dios nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque bien o mal, mucha gente inconversa que está en otras religiones, porque Dios no es religión. Se lo recalco de una vez, Dios no es religión, es una relación. Es una relación con el Hijo, con el unigénito Hijo de Dios. Esa relación con mi Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quién dice amén? Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra de Iván. No, esto no es palabra de Iván. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, la trompeta que estamos hablando, ¿quiénes la suenan? Ángeles. Pero esa trompeta la va a sonar mi Señor Jesucristo mismo lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, amén. Luego nosotros, por eso dice, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, para que tú no te quedes con este mensaje. Yo no me quede con este mensaje. Por eso en el 18, versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Hermano, este es el momento de que tú vengas y le entregues tu vida a mi Señor Jesucristo. Este es el momento que tú vengas, que salgas de esa zona de confort donde estás. El Señor está sacando a muchos. Ya nos estamos dando cuenta. A mí me sacó de Colombia, me sacó donde yo vivía, dentro de comillas, bien. Y sonará a ranchera mexicana, pero mi vida era lujo. Era dinero, mujeres, oro y toda esa historia, lo que habla una ranchera por la mexicana. Vivía como un rey. Esa era mi vida, pero estaba cargado de pecados, mejor dicho, hasta los dientes. Eso era mi vida, delante de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Me sacó de allá de Colombia. Tenía, como siempre lo he tenido, desde que yo estaba pequeño, y lo he dicho hasta la saciedad. Hermano, desde que estaba pequeño, básicamente, y no solamente yo. Porque es el primer pensamiento que tienen los padres cuando le dice la esposa, mi amor, vamos a tener un hijo.
Mi amor, estamos embarazados. ¿Cuál es el pensamiento que a muchos padres, y quizás tú también pasaste por ahí, el pensamiento que tenemos muchos padres, es que lo primero que pensamos es matar a ese bebé en el aborto? Decimos, no, es que no es el momento. O como le escuché lamentablemente a una persona que es muy allegada a mí, le escuché decir, es que esto que tengo aquí me va a truncar la carrera. Y eso es lo que pensamos nosotros desde ese momento, desde antes de nacer, nosotros ya tenemos esa sentencia de muerte en matar a nuestros hijos. Pero antes lo pensábamos, como decían coloquialmente nuestros padres, que pasaban de las palabras a los balazos, de las palabras a los machetazos. Eso lo decíamos anteriormente, lo pensábamos, ahora no, ahora lo hacen literalmente. Ahora es horrible escuchar de que agarran un gatito y lo enciendan a patadas. Incluso hasta te dan cárcel. Pero si agarran a una mujer tirando, como lo hemos visto en las mismas noticias, una mujer tirando un bebé vivo a la basura, en una bolsa de plástico, porque ya eso ha salido mucho. Ah, no, es que yo tengo el poder sobre mi cuerpo y puedo hacer sobre mi cuerpo todo lo que quiera. Sí, puedes hacer lo que quiera con tu cuerpo, pero no con el cuerpo de ese bebé que está allá en el vientre vuestro. Pero ahora ya pasamos de las palabras a los machetazos. Ya no pensamos en matarlos, sino que ya literalmente estamos matando bebés a montones, por doquier. Y es natural. Y a nadie se castiga por eso. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor ya está irado. Ya está irado con eso. Ya está irado con lo que está sucediendo en el mundo. Y una de las cosas, hermano, que la palabra de Dios misma lo dice. Hay de aquel que se meta con los niños. Hay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Mejor le hubiera sido que se pusiera una cuerda, que se atase una cuerda al cuello y se lanzara al abismo. Eso es lo que dice el Señor. Mejor que se atase una piedra al cuello y se tirara allá al río. Estamos viendo cómo, hermano, estamos estrepitosamente, hermano, lo que está sucediendo en el mundo con nuestros hijos. Donde básicamente hay leyes que todavía en varios países ya la aprobaron. Pero esto está llegando a los países suramericanos, centroamericanos, donde están sacando leyes donde básicamente están sacando, porque ya la tienen como un proyecto, terapias para niños, para redirigir o básicamente desviar la vida sexual de nuestros hijos. Donde básicamente, hermanos, están corrompiendo la mente de nuestros hijos. Donde tu hijo ya puede llegar a su casa y que es normal. No, mamá, es que yo ya me siento una niña y yo hablé con el profesor y me dijo, si te sientes una niña, pues sé una niña. Y estamos viendo padres también. Padres, no, lo que sea, como sea mi hijo, yo lo voy a apoyar. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Los mismos médicos, hermanos, aquí en los Estados Unidos, más de 3,000 médicos se fueron en contra del ministro de Salud. Y no solamente con el ministro de Salud, con el subsecretario de Salud de aquí de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya estamos sacando esas terapias para los niños. Si un niño de 10 años quiere ser una niña, le podemos hacer la operación ya. Y varios médicos ya lo están haciendo. O si usted quiere, nada más mire la red social, para que se dé cuenta quién es el subsecretario de Salud. Ese monstruo, ese monstruo se llama Richard Levine. Pero se llamaba, o sea, en el documento original de él se llama Richard Levine. Pero ahora él se llama Rachel Levine. Y él es el subsecretario de Salud de los Estados Unidos, un hombre transgénero. Lo puedes buscar ahí en la red social. Y más de 3,000 médicos se fueron en contra de él. ¿Por qué? Porque él
No solamente él, el diablo está haciendo que todo esto suceda y se están metiendo con los niños, pero hay de aquel que se meta con uno de mis pequeños, dice mi Señor. Todo lo estamos diciendo en la palabra del Señor, en los tiempos del diluvio. ¿Qué pasaba en los tiempos del diluvio? ¿Quiénes se salvaron? Los niños no se salvaron. Salvó Noé, su esposa y todos los que estaban en su familia. Y eso es lo que va a ocurrir ahora con nuestros hijos. De que la misma televisión está redireccionando la vida de nuestros hijos. Niños que están pegados del televisor, matando. Es alucinante verlos cómo disfrutan matando gente ahí, muñequitos ahí. Y todo eso ya pasó de la pantalla, ya pasó de la pantalla a lo que es verdad. Pasó de lo virtual a lo verdadero. Donde niños, incluso esta semana, encontraron un niño de 7 años con una pistola, 9 milímetros, que causó espanto. Pero para los padres eso es normal. Pero déjeme decirle, hermano, que los juicios que vienen contra la tierra, contra todos los moradores de la tierra, será fatal. Será fatal. Para que tengamos en cuenta eso. La palabra del Señor nos anuncia algo muy claro. Que tú que conoces la palabra del Señor y estás pecando deliberadamente, libremente contra Dios, hermano, el juicio va a venir contra ti. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, vamos a leerlo desde el versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero mi Señor Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que estamos en ese proyecto, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, para aquellos que todavía creen que el Espíritu Santo es una fuerza motora. Y nos atestigua el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice la palabra del Señor. Si tú vienes a mi Señor Jesucristo en este momento y le entregas tu corazón a Él y le dices, Señor, sé parte de nuestra vida, sé el dueño de mi vida. Perdóname todos mis pecados porque he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y le entregas tu vida a Él de corazón. Él te va a perdonar, hermano, y Él dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero déjeme decirle, hermano, lamentablemente muchos de los que hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, estamos fluctuando, nos estamos viniendo atrás, porque la misma palabra de Dios lo dijo, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas y mentiras de demonios. Déjame decirle la palabra del Señor en Hebreos, en el versículo 23 del capítulo 10, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién dice amén? Amén. El que lo prometió fue mi Señor Jesucristo. Y dice, y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, lamentablemente después de la pandemia o de la plandemia, como lo llamamos nosotros, muchos dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pastores, aquellos que llaman apóstoles o profetas, cerraron las puertas de las iglesias porque lo mandaron y dijeron, no, es que hay que hacerlo porque es que la ley lo dice. Pero ¿qué era lo que pasaban con los apóstoles en ese tiempo? Hermano, eran perseguidos a muerte. Y si usted mira cómo murieron los apóstoles y cómo murieron los diáconos de ese entonces, empezando por Esteban, cómo murieron apedreados por llevar la bendita palabra del Señor.
Pero ellos no dejaron de congregarse, siguieron congregándose. Y eso fue lo que sucedió. Y por culpa de muchas personas, de estos pastores, pseudopastores que cerraron iglesias, muchos se vinieron atrás. Y entonces se volvieron congregantes virtuales. Ah, no, yo ya escucho la prédica. Es bueno que escuche la bendita palabra del Señor. Pero no dejes de congregarse, hermano. Si usted que me está escuchando y no tienes una iglesia, busca una, pídele sabiduría al Espíritu Santo. Se esté en Colombia, en Venezuela, donde tú quieras, donde estés, aquí en los Estados Unidos. Busca una iglesia, porque dice la palabra del Señor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso dice la palabra del Señor. Guarda esta palabra en su mente y en su corazón, porque hay una advertencia, y es la palabra del Señor que nos está advirtiendo que vengamos al Señor en este momento, porque dice en el versículo 26 del capítulo 10, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de mi Señor Jesucristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Hermanos, este es el momento de que vengas a los pies de mi Señor Jesucristo. Entrégale tu vida, todo a Él. Hermano, es el momento de preguntarse dónde va a estar mi alma, va a estar mi alma después de la muerte. Recuerde que mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, Él mismo lo dijo, que aquel que esté muerto, que todo aquel que cree en mí y esté muerto, vivirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, vivirá eternamente, no morirá jamás. Mi Señor Jesucristo lo prometió, y fiel es el que prometió, hermanos. Fiel es el que promete todas estas cosas, hermano. Amén, amén. Y si le vas a orar al Señor, órale de todo corazón, en espíritu y en verdad. No le ores a una imagen, no le ores, no, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es espíritu. Si quieres, híncate delante del Señor. Si quieres, siéntate a un lado y déjale un espacio al Señor. Y habla con Él. Cuando vas en el coche, habla con el Señor. Él te va a escuchar, porque dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Porque dice la palabra del Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si tú eres un pecador, Dios no te va a escuchar. Pero dice la palabra del Señor, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué dice amén? Este es el momento, hermanos. El Señor está agarrando hombres y mujeres, los está llenando del Espíritu Santo, le está dando instrucciones, nos está dando a conocer la bendita palabra del Señor de una forma sistemática, hermano. Que básicamente decimos, bueno, el Señor nos está volviendo unos crack en la palabra del Señor. ¿Pero para qué? Para que nosotros llevemos la palabra del Señor. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el momento, hermano, de que tú hagas un alto en tu vida, hermano, y tome en cuenta la palabra de Dios en serio. Tome en cuenta la palabra de Dios en serio, porque si viene el arrebatamiento de la iglesia y te quedes, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. No vayas a decir que no lo sabías. Como siempre, hermano, vamos a orar por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Oramos por ti, Celia, por toda tu familia. Sabemos que hace poco viste marchar a ese ser querido, esa madre hermosa que fue la que nos dio, la que Dios utilizó para que nos diera vida. Oramos por ti, toda su familia, para que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia, y oramos por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Oramos por todos los enfermos, por todos aquellos que tienen cáncer, por todos aquellos que tienen SIDA, por aquellas personas que tienen enfermedades, en las cuales esta pandemia las ha hecho invisibles.
Para aquellas personas que tienen problemas en el de corazón, del hígado, de los riñones, aquellos que están pasando por diálisis, porque yo estuve ahí, hermano, y es muy difícil. Solamente el que ha sufrido una enfermedad sabe por la que está pasando una familia y sabe por lo que está pasando un enfermo en una cama de un hospital o de una casa. Oramos por el señor Francisco Flores, padre y abuelo de los nietos de mi esposa. Oramos por él y oramos por toda su familia. Oramos por Elías y Soledad Quiñones, que también están pasando también por ese quebranto de salud. Oramos por todos y cada uno de los enfermos. Oramos por estas personas que están allá en Europa, amigos. Mónica, Dios te bendiga. Oramos por ti. Oramos por Mayerlin, Elejalde Pérez, que también está pasando por quebrantos de salud. Oramos por Vanessa, la nieta de mi esposa, que también está pasando por quebrantos de salud. Oramos también por la esposa de nuestro hermano Mariano, que también, y gracias a Dios, como que ya el Señor está obrando en ella, pero que siga el Señor obrando en esas personas que están enfermas. Oramos por esa hermana preciosa, Altagracia. Dios te bendiga, hermana, allá en México. Y estamos orando y el Señor, cuando empieza una obra, Él la termina. Pongamos solamente en manos del Señor todo, hermano, para que nos demos cuenta que Él es el Señor de señores y doctor de doctores. Oramos por la familia Salazar, por el esposo de Jane Salazar, que también está pasando por quebrantos de salud. Dios lo bendiga. A él y a toda la familia de Salazar. En este momento hay que orar por todos los enfermos. Oremos también por la madre de Danelia Giraldo, Emma Giraldo. Sabemos que está pero muy delicada de salud, por la señora, esta señora Trujillo, se me va el nombre, la suegra de mi tío Oscar. Se me va el nombre, ahorita me acordaré. Oramos por la familia Quiñones, esa familia que Dios me dio, porque estuve muy perdido en el mundo, en ese mundo que me tenía absorbido, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me unió a una hermosa mujer, a mi esposa, mi hermana Alicia, y también con ella me dio unos hermosos hijos y también me dio una hermosa familia, que es la familia Quiñones. Dios los bendiga a todos y cada uno de mis cuñados, de mis cuñadas, y de mis concuñados y de mis concuñados y de los sobrinos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Oramos también por la familia Giraldo Posada, por mi mamá, por mi tía Ligia, por todos y cada uno de mis tíos, por todos y cada uno de mis hermanos, por la familia del hermano Mariano, por su esposa, su amada esposa Araceli, por sus hijos allá en México. Dios lo bendiga. Un saludo también, y oramos también por la familia de Olmedo, de María, de la familia Hidárraga, toda, tanto aquí en los Estados Unidos y también allá en Colombia. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por el papá de Laura, por mi hijo Iván Camilo, por su mamá Teresa Escobar, que también está pasando por quebrantos de salud, por todos y cada uno. También pedimos por los hermanos que han dejado de venir al estudio, que han dejado de venir en diferentes razones. Solamente Dios lo sabe y ellos también. Por Judy, por Alberto, por José, por Jorge, por Francisco y Lázaro. También oramos por Mireya, por Lucia Hernández, por Carlos Arias allá en North Carolina, por Luz Amparo en Texas, por toda la familia, por todas nuestras familias allá en Versalles Valle, por el Mellizo, por toda la familia del Mellizo, por todos esos hermosos paisanos allá en Versalles, la familia mía en Cali, en España, en México, Venezuela, allá por José Luis, Dios te bendiga, por Oscar Gatorrengo, mi tío, por la hermana Callita, Dios la bendiga, por toda la familia que tenemos allá en Corinto, por el padre de la hermana Norma, el hermano Naún, que también está pasando por quebrantos de salud.
Por todo el grupo de oración Salvos por Gracia, por la esposa del hermano Alejandro, que también está pasando por estos quebrantos de salud, que básicamente eso es lo que se está llevando a muchas personas en este momento por culpa de esa pandemia. Están dejando de atender a estos pacientes que verdaderamente lo necesitan y lo están dejando morir, y a lo último le están poniendo el diagnóstico, ya lo conocen. Ya, oramos por doña Noelia, se me olvidó, me estaba olvidando el nombre de doña Noelia. Dios te bendiga, allá en Versalles Valle, la madre de la familia Trujillo. Oramos por mi tío Javier, Dios te bendiga, por mi tía Elvia, por mi tío Ramiro, mi tía Danelia, Dios te bendiga, por Héctor Fabio, por todos mis primos, por William, por todos y cada uno de ellos, por la familia Díaz Reyes, por Claudia Tobar, Dios te bendiga, Claudia, nuevamente, por Jenny, Dios te bendiga, allá en Cali, por mi prima Jenny, también allá en Sevilla, España. Diógenes Correa, mi hermano querido, hermano en Cristo, Dios te bendiga, allá en Cali, por José Antonio, por Walter, por Leticia, por Marisol Guayarte, por toda su familia, por toda la familia Posada. Dios te bendiga, por mi tía Marina, que está delicada de salud en una de las clínicas allá en Cali, por mi tío David. Oremos también, y no voy a dejar de orar, por mi hermana pequeña, por Yanira Escobar, esa mujer, y lo digo así abiertamente, por esa mujer que fue utilizada por el Señor para que donara la médula ósea para este humilde siervo, para que Dios postergara la vida, esa vida que iba a ser truncada en 33 días. Hace 9 años me dieron esa sentencia de muerte a 33 días, pero el Señor utilizó a mi hermana pequeña, Yanira. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, a tus hijos y a tu amado esposo. Por la señora Magda Maldonado y todos sus colaboradores, Dios les bendiga, por el hermano Beto y su amada esposa allá en Los Ángeles, California, Rubén y su amada esposa allá en Madrid, por la familia Higuita, Dios los bendiga, por la familia nuestra en Panamá, por Amanda Refuela, su amado esposo Ramiro, Dios los bendiga, por nuestros pastores, por el pastor Mata, Dios lo bendiga, pastor, me encantaría volver a hablar otra vez con usted, por el pastor Humberto Hernández, por el pastor Richard y su amada esposa, por el pastor José David Hernández, Dios lo bendiga también. Oramos también por Abel, Marina y toda su familia, por la familia Gil y por la familia Castrillón, un saludo muy especial, prima Ana allá en Bogotá. Vamos a orar también por nuestros policías, por aquellos que todavía andan básicamente poniendo el pecho en las calles, intentando hacer lo posible por defender todavía a la humanidad. Oremos por los bomberos, por los médicos, por los enfermeros, por las enfermeras, por aquellos hombres y mujeres también que todavía están llevando la palabra del Señor en sana doctrina. Oremos por ellos y para que el Señor siga levantando ese ejército de hombres y mujeres valientes, llevando la palabra del Señor sin miedo. Que cueste lo que cueste, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra del Señor. Vamos a orar por todos y cada uno de ellos. Oremos por todos los que están enfermos, hermano. Vamos a orar desde lo más profundo de nuestro corazón para que toquemos el corazón de Dios y para que Él extienda la mano poderosa sobre esas personas que están pasando por diferentes situaciones en el mundo. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Padre Santo, te pedimos perdón ante todo, Señor. Perdónanos todas nuestras transgresiones, Señor, todas nuestras indiferencias delante de ti, oh poderoso Dios. Gracias, oh Señor, te damos porque tu mensaje ha sido entregado, Padre Santo. Esas advertencias tuyas, Señor, han sido entregadas el día de hoy de parte, Señor, de este humilde siervo tuyo, Señor. Gracias por hablarnos con la autoridad y el poder que tiene tu palabra, oh Padre Santo. Padre Celestial, que este mensaje no se quede, Señor, en nuestra mente, sino que, Señor, que fluya en nuestro corazón, Señor, y que salga por nuestra boca, Señor, porque la abundancia del corazón habla nuestra boca, Señor, y nuestra abundancia es tu palabra, Padre Santo, porque te amamos, Señor, porque creemos en ti, porque creemos en tus promesas, Señor.
Y entregamos, Señor, estas enfermedades, Señor, que tienen estas personas a las cuales, Señor, hemos dado, Señor, tu nombre, oh Padre Santo. Pon tu mano poderosa, oh Padre Celestial, sobre estas personas, Señor, para que ellos, Señor, sientan el poder, Señor, ese poder sanador tuyo, Señor, porque yo ya lo sentí, Padre Santo, y de la manera que tuviste misericordia, Señor, de este pecador de pecadores, Padre Santo, ten misericordia de estas personas que también claman a ti, Señor, que claman a ti, oh Padre Celestial, por salud, oh Padre Santo, y que se haga solamente tu santa voluntad, oh Padre Celestial, que nuestros nombres, esos nombres, Señor, que te dimos en este momento, y los que no nos acordamos, oh Padre Santo, pero que están en nuestros corazones, Señor, sean inscritos en ese libro de la vida, Padre Santo, para que cuando tú pases lista, Señor, nosotros, Señor, con orgullo te digamos, Padre Santo, aquí estamos, Señor, gracias a ti, oh Padre Santo, porque no depende de nosotros, de cuánto más corramos, sino de tu misericordia, oh Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, oh Señor. Te pedimos, Padre Celestial, porque para tu pueblo vienen cosas nefastas, Padre Celestial. Están escritas aquí en tu palabra, Señor, y la creemos por fe, oh Señor. Te pedimos, Señor, también por los alimentos que vamos a tomar, Señor, el día de hoy. Te pedimos por él, Señor. Padre Santo, sé en ellos, Señor. Te pedimos por esos hombres y mujeres que trabajan en el campo arduamente para que ese alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Bendice esas hermosas manos que los preparó, Señor, para que sean nutritivos, así nutritivos como es tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos hermanos que no vinieron al estudio, Padre Celestial, por la hermana Orfa y su esposa, y su hija, y su esposo. Dios los bendiga, Señor, donde estén, Señor. Te pedimos por este grupo, Señor, para que siga creciendo en las redes sociales, Señor. Siga creciendo también físicamente, oh Padre Celestial. Para que juntos, Señor, y llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te demos gracias todos los días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y ante todo, ante ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y todo el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias nuevamente por habernos dejado ingresar a vuestras casas a través de esta ventanita. Recuerden, hermanos, que es el momento de que tengamos en cuenta la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Y el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Y está a la vueltita de la esquina, hermanos. Recuerden que si suenas a trompeta y te quedas, no vayas a decir que no sabías nada. Dios te bendiga. Te amamos un montón. Amén.